Ya estamos de vuelta con un invitado que tuvimos a terminar la semana pasada prácticamente con los aprontes y queríamos tenerlo estos días para ver por qué, no solo él, anduvimos todos tan lejos en nuestras aprontes, apuestas e intuiciones. Lo que pasa es que Pepe aún se atreve a hacerlo, esa es la diferencia. Pepe, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Matías. Ahí te veo, recién ahí te veo. Pepe, la última vez que vimos aquí en este estudio, ¿te acuerdas cuando partió lo de la lista del pueblo que terminó teniendo el 16% y nadie lo esperaba? Yo me acuerdo de tu cara de impresión, imagínate cómo sería el resto si tú estabas impresionado. Ahora, ¿es comparable el batatazo de republicanos numéricamente, cuantitativamente, a lo que ocurrió con la lista del pueblo en su momento? Bueno, hace rato que todas las elecciones nos deparan alguna sorpresa. Piensa tú que en las primarias presidenciales pasadas le ganó Sichel Alavín, Boris Yajadue, contra toda expectativa. Luego el 40% de los chilenos votó por las listas independientes. Yo, que había sido el más osado, había proyectado 20% para las listas independientes. 4 de cada 10 chilenos votó por listas independientes que coparon la convención. Luego en el plebiscito, la amplitud del triunfo del rechazo sorprendió a casi todos. En fin, y ahora hubo una confirmación de una sospecha y hubo una sorpresa. La confirmación de que esta elección iba a ser prácticamente idéntica en su resultado al plebiscito del 4 de septiembre, que era mi tesis principal, digamos. Las listas del apruebo iban a estar en torno a 38, sacaron 37,5, y las listas del rechazo, las 3 listas del rechazo, iban a sacar en torno a 62, sacaron 61,96. ¿Ah? Y yo diría que en los dos ámbitos se polarizó. Es decir, la centroizquierda sacó menos de lo previsto y por lo tanto la lista oficialista sacó un poco más de lo previsto y allí se produjo un verdadero tsunami republicano, casi sin precedente. El único precedente es la marea azul de Frey en 65, cuando buscó mayoría y eligió 83 de 149 diputados con 42% de los votos. Esta es la segunda votación más alta para un partido individual. Claro. Ahora, te confieso que yo había expresado varias veces antes que había un perfume a tsunami republicano. Nunca pensé en tan alta dimensión. Claro, tú 8 días antes de la elección dijiste que los republicanos sacarían entre 10 y 11, sacaron 23. El perfume, porque hoy día en la mañana me tocó entrevistar a Arturo Esquella en la radio y yo le pregunté, y dije, antes de la elección, en su foro íntimo, con su almohada o en su casa, sin que nadie lo escuchara, en su extremo optimismo, ¿cuántos creía que iban a sacar? Sin decirle a nadie. 17. En una de esas 18, sacaron 23. Tú, cuando dijiste entre 10 y 11 públicamente, cuando dijiste en tu foro íntimo, capaz que haya tsunami, ¿a cuánto te referías? No, más que los consejeros. ¿O porcentajes? Mi punto era, yo había hecho una apuesta de que Republicanos iba a ser el primer partido lejos, sí. Pero que iba a ser superado por el conjunto de Chile Vamos. Y perdí la apuesta. O sea, lo duplicó. Perdí la apuesta y la perdí por 14 puntos. Es decir, superaron a Chile Vamos 21% contra 35%. Claro. Y eso era francamente impensable. Por lo mismo tiene características de marea. Ahora, si uno busca las explicaciones, yo al menos tengo 3 factores que explican lo ocurrido. El primero es que se disparó la demanda de orden a partir de la inflexión que se produjo después del asesinato de la sargento Olivari. Y eso llevó la demanda de orden a un nivel, creo yo, sin precedente. Lo segundo es que la elección adquirió finalmente un carácter de plebiscito al gobierno de turno y por lo tanto quienes querían aprobar el gobierno de turno votaron por la lista propiamente, más nítidamente del gobierno,
y quienes querían expresar su rechazo al gobierno votaron por la lista más opositora existente, que era, por supuesto, la de la republicana. Y la el tercer factor es, sin duda, el naufragio, y yo creo que naufragio definitivo, del Partido de la Gente. Ese electorado que compartía con el republicano, que competía con el republicano en su dimensión antisistema, anticlase política, en fin, y yo creo que se volcó masivamente al Partido Republicano en la recta final. Claro, sacó un 5,5% el PDG, no sacó ningún consejero. ¿Es una lápida, crees tú? ¿O en política no hay muertos definitivos? ¿O sí en este caso? Yo creo que es una lápida, porque es un partido que mostró signos de envejecimiento prematuro. Es decir, se llenó de conflictos internos, se dividió, implosionó en el Congreso, porque es muy difícil navegar en política sin convicciones. Solo la única convicción es seguir lo popular. Y el pueblo, tú sabes, no habla con una sola voz, siempre habla con múltiples voces y por lo tanto implica una decisión. Y cuando el PDG tuvo que tomar decisiones, se dividió. ¿Ah? Y se dividió como se dividen los partidos en su fase decadente, muy historiadamente. Y yo creo que eso le perjudicó, y también le perjudicó el hecho de que su líder continúa piloteando desde Estados Unidos el partido, y eso no tiene mucho futuro. Contrasta mucho con el desplazamiento territorial durante más de un año desde que perdió la segunda vuelta de José Antonio Kast, porque en realidad no hay triunfo inmerecido, siempre está detrás un trabajo sostenido, y yo creo que el Partido Republicano obtuvo lo que mereció por el trabajo que desarrolló durante este año y medio. Pepe, tú leí en alguna parte una entrevista tuya de ayer, de haber sido, que dices que a Kast le entró un viento de cola presidencial, así le pega un envión y que lo deja, si te entendí, por al menos así lo interpreto yo, lo deja en muy buena posición para volver a competir. En función de esa competencia y de esa indudable posición cómoda que le queda a José Antonio Kast, que ya ganó la primera vuelta la vez pasada, más este envión, ¿cómo percibes tú o cómo adelantarías tú que va a ser el comportamiento de los republicanos, que tienen la mayoría para hacer lo que quieran en el Consejo, en función no solo de la Constitución, sino que en función de esa otra meta, que es conseguir el gobierno? Bueno, ya han dado señales. Los voceros que enviaron a los distintos canales el día de la elección tenían una pauta bien orientada, con palabras repetidas y con un concepto claro. Cambiaron completamente respecto del discurso de la campaña, porque es muy distinta tu actitud como fuerza política cuando eres testimonial y por lo tanto las decisiones que tú tomas no son incidentes. Otra cosa con guitarra. Cuando tienes la llave, pero más que la guitarra, en este caso es casi el piano entero, porque tú tienes la llave. Claro. Ellos van a decidir si hay o no hay propuesta, porque tienen el derecho a veto. Incluso después de las mixtas y todo el proceso, si ellos no lo votan, no hay propuesta constitucional. Y por lo tanto, es una decisión difícil, porque además ellos se beneficiaron en esta elección también del elector más crítico de la política en general. Y cuando ellos se conviertan en un actor político relevante, obviamente también van a ser receptores de esa crítica. ¿Qué es lo que le pasó por lo demás al Frente Amplio? El estallido también fue contra el Frente Amplio, porque ya estaba dentro. El problema que tiene, por supuesto, siempre es mejor ganar elecciones que perderlas, siempre. Pero el problema que tiene José Antonio Kast, que de alguna manera lo ganó a destiempo, porque si este resultado se hubiera dado en octubre de 2024, bueno, ya el camino a la presidencia estaba garantizado. Sin embargo, tiene por delante que tomar decisiones respecto de
el trabajo, hay o no hay propuesta, luego Claro. apruebo o no apruebo la Perdón, propuesta. respetan, ese es el problema de hoy y mañana. ¿Respetan o no respetan las 12 bases? Que el clan Kaiser, algunos de ellos al menos. No, pero eso son. El respeto está garantizado, y para eso hay incluso un arbitraje. ¿Ah? Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad del irrespeto. Esto está bastante bien hecho. De hecho, el oficialismo ahora está refugiado en, en el comité de expertos y en el arbitraje y en el respeto a las 12 bases. ¿Ah? En consecuencia, respecto de eso, los loquitos y los que se desmadran no van a ser mella. El punto es que tiene por delante esa decisión, luego la decisión del plebiscito, porque si tiene pretensiones de ser presidente y no de ser candidato testimonial, querrá que esté resuelto la incertidumbre constitucional. Cualquier presidente quisiera gobernar con eso ya clausurado, cerrado. Y por lo tanto dependerá mucho de cómo ve su viabilidad presidencial. Ahora, además, partió demasiado arriba y en esto importan mucho las curvas. ¿Ah? Es decir, si vas para arriba o si vas para abajo. Ya. Y resulta que hay una elección de concejales, de alcaldes y de gobernadores y de cores. ¿Podrá mantener un 35% sin tener alcaldes a la reelección, concejales a la reelección, cores a la reelección, gobernadores a la reelección? Es difícil. ¿Ah? Pepe, Es difícil. eso en cuanto al comportamiento que debiéramos esperar de los republicanos y de los líderes, ¿no es cierto? Pero pasémonos al otro lado, donde perdieron, donde el gobierno pierde. ¿Cómo ves tú que debe ser la actuación? ¿Cuál debe ser la reflexión que está teniendo el gobierno en función de 2 años y medio muy largos que quedan y muy pesados porque tienen este tsunami político en contra y porque no tienen mayoría en ninguna de las dos cámaras para poder llevar adelante algunas de sus reformas sentidas y prometidas? ¿Cómo debería actuar el gobierno en este momento, en este intríngulis en que se encuentra? Es que yo creo, Matías, que esta elección no cambió nada respecto del gobierno. Ya. Solo terminó de confirmar aquello que algunos leones sordos no querían escuchar y que lo atribuían a fakes y a la intoxicación y a la mala publicidad del texto, etc. ¿Ah? Pero lo que ocurrió es que se confirmó simplemente que el gobierno no solo es minoría en el Congreso, sino que también es minoría en la sociedad. Lo del 4 de septiembre. Se confirmó lo del 62% se confirmó del rechazo. Lo de septiembre. Pero la mutación del gobierno empezó en septiembre. ¿Ah? Ahí quedó en evidencia que el programa y que el mantra de las reformas estructurales no conectaba hoy con el sentido mayoritario, el sentido común popular. Y por lo tanto, la decisión de abrirse, de meter el tercer y segundo anillo dentro del núcleo de dirección, el cambio de hegemonía en la conducción, la intensificación de la reacción del gobierno frente a los temas de la delincuencia, la celebración de los militares en la frontera para el control migratorio, el inicio de la negociación con SQM, si a alguien le hubieran dicho que este gobierno iba a iniciar negociación para ampliar el plazo con SQM, porque claro, el crecimiento empieza a ser decisivo y el aprovechamiento de esta ventana de oportunidad del litio pasa a ser decisivo para un gobierno que necesita recursos, por supuesto, para llevar adelante sus políticas. En consecuencia, yo creo que lo que hace esto es confirmar el proceso de mutación. Ya, pero ¿tú crees que va a cambiar la actitud del gobierno para la pata en el acelerador en la reforma, por ejemplo? ¿O crees que las van a sacar y les van a renegociar o la van a abordar de una manera distinta desde el gobierno? Las grandes reformas, por lo pronto. Pero mira, hoy día me preguntaban si acaso el gobierno iba a insistir en sus reformas estructurales. Y yo creo que esa es una pregunta retórica, porque el gobierno tiene que decidir entre enterrar sus reformas estructurales levantando la bandera de que la oposición es culpable de eso y de paso el pueblo que no entendió es también culpable de eso, o bien
hacer lo que es posible hacer en materia de pensiones, de salud y de tributos. Y si tú me preguntas a mí me parece evidente lo que el presidente va a hacer, porque esta apuesta que tienen muchos gobiernos de culpar a las oposiciones, y en este caso es difícil porque también es al pueblo al que tú tienes que culpar, de no poder no poder llevar adelante tus propósitos, al final se vuelve sobre ti. Eso dura una semana. La culpa de la oposición dura una semana y al final tú eres responsable de no haber hecho la reforma previsional. Si no, pregúntale a Michelle Bachelet y a Sebastián Piñera, que fracasaron en el intento de aprobar una reforma previsional. Y yo creo que este gobierno no querrá fracasar. Esto mismo vale para la Constitución. Es muy improbable, muy difícil, no me cabría en la cabeza que, por insatisfactoria que sea respecto del modelo original que ellos tenían en la cabeza, que al gobierno no le interese que se apruebe una nueva Constitución durante el ejercicio de su gobierno. Porque si no se aprueba nueva Constitución y si no hay reforma previsional que fundamentalmente mejore las pensiones, más allá de los esquemas y de los tipos de modelos de organización que tenían en la cabeza, la gente se preguntará, ¿y para qué gobernaron 4 años? Y yo me imagino que un presidente que comienza su mandato con 36 y lo termina con 40, no querrá que esa pregunta domine el futuro. El futuro, sí. Por lo tanto, tu respuesta es la 1 de tus alternativas. Perdón, la 2, que va a negociar, que va a conversar, evidentemente, que va a morigerar. Evidentemente, y va a hacer los cambios tributarios que pueda hacer y va a hacer el cambio previsional que se pueda hacer desde el punto de vista de la construcción de una mayoría. De hecho, ya se han ido cayendo una sota tras otra. La penúltima que se cayó, porque quedan varias, es las famosas cuentas nacionales. Ya fue notificado el gobierno que no tiene mayoría ni en la Cámara ni en el Senado para aprobar eso. Entonces la pregunta que queda pendiente es, mira, te voy a decir algo provocativo. Nosotros llegamos a acuerdo, yo desde la oposición, con el gobierno de Piñera para en la Cámara, me acuerdo, en marzo, con el voto en contra, sí, con el voto en contra del Frente Amplio, para que los 6 puntos adicionales se distribuyeran la mitad para solidaridad, claro, y la mitad para capitalización individual. Yo veo difícil que el acuerdo termine en ese punto. Es muy probable que termine, comillas, a la derecha de ese punto, y con el voto, por supuesto, del Frente Amplio, que rechazó la distribución de 3-3 en su momento. ¿Va a terminar 5-1 a favor del ahorro privado? Yo espero, a lo menos un 4-2, para poder hacer a lo menos igualdad de pensiones entre hombres y mujeres. Pepe, por último, para dejarte libre esta hora, tu ex partido, ¿cómo lo ves? Porque 0 constituyente, 0 consejero, la DC 0, con 3,8, 3,7% del electorado. ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que era muy difícil recuperar electores, porque ellos venían perdiendo electorado hace mucho rato. La curva declinante de la centroizquierda viene hace bastante rato, el PPD y la DC, y yo creo que se constituyeron tarde, demasiado tímidamente, sin voluntad diferenciadora verdadera, y fueron víctimas de haberse sumado entusiastamente al apruebo de una propuesta que no identificó a sus electorados. Y por lo tanto, ese elector, a tu juicio hubo un error. Si la elección fue determinada por el apruebo y rechazo, y resulta que el apruebo, digamos, y el oficialismo estaba en la otra lista. Y por lo tanto, al final, esta lista quedó entre la nada y la cosa ninguna, como dice. Ahora, déjame, para terminar, irme de tesis. Vamos. Yo dije que el plebiscito del 4 de septiembre fue la primera elección nacional
que no estuvo informada por el clivaje, por el eje estructurante del sí y el no del 88. Bueno, esta es la segunda. Y esta es la primera, que está determinada por el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. La pregunta es si acaso este nuevo clivaje será duradero o será provisorio. En la prueba de rechazo fue el sí y el no, o sea, que es un cambio cultural en lo político, epocal, que le llaman los expertos. Exactamente, copernicano. Ahora, yo alerto sí a que no caigan en el mismo error en que acostumbramos caer los políticos, de interpretar cambios vinculados a la coyuntura como si fueran cambios permanentes. Cuando ganó Michelle Bachelet en segunda vuelta, casi por walkover a Evelyn Matei, dijimos que el país había virado hacia la izquierda y resulta que las reformas se estrellaron contra la clase media. Después Piñera dijo que habían virado a la derecha y terminamos en un estallido social. Después se habló de la Borismanía y de los 8 años de gobierno y a los 6 meses el 62% votó contra su proyecto. Entonces, yo llamaría a no engolosinarse. Las votaciones son por definición momentos. Y esta votación en particular está muy vinculada al momento de angustia y de sentimiento de acoso respecto de la delincuencia y del orden público y también en algo de la incertidumbre económica. Pepe Out, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Que te vaya muy bien. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Buenas noches.